Vamos a tener con el doctor César Pérez, que es el presidente del Colegio de Abogados, ya ha quedado presentado. Vamos a hablar sobre el polémico artículo 15 de la rendición de cuentas, que justamente cuando fuimos a presentar el móvil de Lorena ya estábamos comentando con el doctor Pérez. Bienvenido, un placer tenerlo. Buenos días. Buen día. Bueno, le comentaba previamente a salir, así que está bueno que lo desarrollemos un poco con la gente, que de alguna manera el periodismo necesita resumir un artículo, en este caso de la rendición, para que se entienda el porqué sobre la polémica, la declaración o no de la posible inconstitucionalidad de ese artículo, y se lo ha rotulado un poco como el artículo que le permitiría al Estado, en forma discrecional, decir, bueno, estas deudas que me generó este juicio que acabo de perder, no lo voy a pagar. No es tan así, pero digamos, queda claro que por lo menos hay una intención de que determinados montos de dinero el Estado tendría como una excusa para no pagarlos, con lo que se estaría tácitamente incumpliendo una decisión judicial. No sé si voy más o menos bien en ese sentido. Va muy bien. Si comparamos el artículo original del proyecto de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo, hay una evolución positiva en cuanto se establece un tope, un límite de 75 millones de unidades indexadas, que excluye entonces de la aplicación de este inciso del artículo 15, que excluye una dilación que es la que plantea en cuanto al cumplimiento de las sentencias de condena. Esto hay que entenderlo en base a varios, yo diría, presupuestos que son ineludibles. En primer lugar, que el Estado es como cualquier otra persona, como usted, como yo, como el televidente, sujeto y está sujeto a derecho y sujeto a la jurisdicción. Y cuando esto sucede, puede ser demandado y luego condenado, y cuando esa condena asume la firmeza, o sea, cuando ya adquiere lo que los abogados le llamamos la cosa juzgada, ni siquiera el juez que la dictó la puede modificar. Quiere decir que esa sentencia de condena debe ser ejecutada también por el Poder Judicial, y en ese proceso, que es justamente a lo que apunta el artículo, aquí se plantea que si se superan esos 75 millones, hay una dilación de hasta la próxima rendición de cuentas, lo que implica que una propia norma legal establece esa dilación. Y si comparamos un artículo con el otro, podemos decir que se han dado pasos positivos, igualmente siguen siendo contrastados con las disposiciones y con los principios constitucionales, sigue siendo inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros principios generales, como el principio de tutela jurisdiccional, el principio de separación de poderes, el principio de igualdad ante las cargas públicas, que tienen, vinculación con esta disposición. Y cualquier contraste que exista entre una norma constitucional y una norma legal, o entre un principio constitucional fundamental y una norma legal, entonces eso nos habilita a los abogados generalmente a sostener esto es inconstitucional. Obviamente, esa inconstitucionalidad la tiene que promover quien esté en una situación, afectado por esa situación, quien tenga interés directo, personal y legítimo. El Colegio de Abogados no lo tiene en este punto, sin duda. Pero el Colegio de Abogados en sus estatutos contiene un objeto social específico, que es propender al perfeccionamiento de la legislación. Y bueno, estamos en un procedimiento presupuestal de rendición de cuentas, todavía esto no ha culminado, nos pareció que era oportuno sostener, esa colisión que existe entre el texto
aprobado por la Cámara de Representantes, y la Constitución. Por supuesto, es una opinión, diríamos, que no es preceptiva, por supuesto, para nadie, y menos para la Suprema Corte de Justicia, que hará lo que entienda pertinente. Desde su mirada, ¿no hay un avasallamiento de un poder sobre otro al dictar este tipo de normativa? Sí, fundamentalmente aspectos esenciales de la tutela jurisdiccional. Yo siempre pongo un ejemplo que si nosotros comparamos, y yo diría que si nosotros le preguntáramos a la gente, dígame, ¿cuál es el poder más importante? Estoy seguro que la mayoría diría que es el Poder Ejecutivo. Sí. Seguro. Sí. Y si nosotros vemos que el poder judicial y la función jurisdiccional del Estado que se realiza por el Poder Judicial o por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene la posibilidad de declarar inconstitucional las leyes, y tiene también la posibilidad de anular con efectos generales y absolutos los actos administrativos del Poder Ejecutivo, entonces decimos, la Constitución le está otorgando un poder a la función jurisdiccional muy superior. Claro. Entonces, esa función jurisdiccional que parece casi una Celestina, parece alguien que está ahí, un fundamento de control, es fundamental, diríamos, y tiene justamente es fundamental para la gente, es fundamental para cualquier persona, porque es una garantía. Las garantías, por eso están en la Constitución. Cuando nosotros hablamos de principios fundamentales, estamos hablando sustancialmente de garantías, ¿correcto? Y las garantías son, digamos, deben interpretarse incluso en forma progresiva, en forma cada vez más garantista, diríamos. Claro, y el tener bien claras las reglas de juego, porque lo que uno siente muchas veces con este tipo de artículos que al principio son polémicos, o de leyes inclusive, ya no solo un artículo, que son polémicos, que en el Parlamento se nota que generan contradicciones porque aparentemente o no están bien redactadas, o su redacción hiere o lastima principios que son más importantes que la propia ley o ese artículo están denominando. Muchas veces cuando son aprobados inmediatamente empezamos a escuchar hablar los ciudadanos comunes de recursos de inconstitucionalidad, hay que esperar un largo tiempo para una definición, y muchas veces ha sucedido que las definiciones terminan demostrando la inconstitucionalidad. ¿Qué sucede en ese periodo, muchas veces largo de tiempo, para que se diluciden esas situaciones? ¿Qué sucede con las reglas de juego? Las reglas de juego son las que marca la ley, es decir, pongámonos en este artículo 15 de la rendición de cuentas. Políticamente se aprueba. Va a modificar seguramente, supongo que no juicios que estén en marcha. No, justamente. ¿Toca juicios que estén en marcha? Toca juicios que ya donde hay sentencias de condena. En donde entonces las reglas de juego cambiaría. El juicio terminó. Y claro. Es como cambiar el domingo de mañana la ley del offside. La ley del offside. Directamente el resultado del partido. Sí, claro. Entonces, a ver, pero uno diría, con sentido común, es imposible hacerlo así, da poca seriedad. Todas esas garantías de las que hablamos que tiene nuestro país en su presentación hacia el exterior, no es ningún tipo de garantía. Si yo me he gastado quién sabe cuánto tiempo y cuánto dinero en llevar adelante un determinado juicio para luego enterarme que el resultado que creí que era favorable no lo es tanto. O sea, se va a dilatar el pago de esa sentencia de condena hasta que haya una previsión en la próxima rendición de cuentas. Es bastante discrecional. Y es discrecional en cuanto es un régimen facultativo. Todas estas discrecionalidades... ¿Quién lo determina eso? Porque lo que no me queda claro... Es la propia ley la que dice que puede el Poder Ejecutivo optar por dos... discrecional quiere decir... dos soluciones igualmente legítimas, ¿correcto? Y estas están en la ley. Quiere decir que es la propia ley la que está creando la discrecionalidad. Legisladores oficialistas, cuando defendían, digamos, el artículo, lo que hablaban era que en realidad era para montos de juicios muy elevados, que eran los mínimos. Exactamente, es cierto. Pero ahí es donde entra a jugar...
nueva situación jurídica que crea la ley, o que va a crear la ley, porque la ley todavía no está aprobada. Sí, claro. En esta nueva situación jurídica empiezan entonces como a iluminar, es como en un escenario de teatro, los principios empiezan a iluminar determinados aspectos del escenario, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un principio, el principio de igualdad, que el principio de igualdad establece que situaciones similares o iguales deben ser tratadas en forma igual. Y aquí el hecho de que el monto de la condena sea superior o sea inferior a 75 millones de unidades indexadas es un límite arbitrario por sí mismo, ¿correcto? Porque no atiende a la naturaleza, no es razonable, ¿correcto? Y por lo tanto le pone la carga a quienes son actores, o sea, quienes tienen en su patrimonio ya una sentencia de condena contra el Estado. Señor, espere a que la próxima rendición de cuentas, que haya previsión en la próxima rendición de cuentas y entonces usted recién vamos a ver cuándo cobra. Entonces, esa situación, esa dilación, que no solo se da desde el punto de vista de procesos laborales, en donde sea parte el Estado, sea parte condenada, sino también de cualquier otra naturaleza, o sea que es mucho más amplio. En ese punto se amplió el ámbito de aplicación de la modificación establecida por la Cámara de Representantes. Entonces ahí es donde vemos que hay, digamos, una sobrecarga sobre esos titulares de ese derecho ya firme, de que tener que soportar más allá de lo que puede suceder si hubieran sido condenados en, no sé, 74 millones de unidades indexadas. Doctor, tenemos que ir cerrando, pero ustedes han pedido algún tipo de instancia para discutir, para plantear, o ya lo han hecho a quienes están, digamos, estudiando este artículo 15. Nosotros entendimos que debíamos sacar un comunicado, el directorio del Colegio de Abogados, precisamente atendiendo a nuestras obligaciones estatutarias de propender, de ayudar al perfeccionamiento de la legislación. Dijimos, bueno, entendemos, vemos esta situación que incluso está afectando, por ejemplo, el funcionamiento del Poder Judicial, porque es público y notorio que hay, digamos, una situación conflictiva que se arrastra desde hace un buen tiempo, sí. En cuanto existen esas sentencias de condena, y esto está afectando a actuarios y a funcionarios judiciales. Pero además está de alguna forma estableciendo un régimen para adelante que consideramos que vulnera principios y garantías que son fundamentales. Hemos estado dialogando con el doctor César Pérez, que es presidente del Colegio de Abogados, a propósito del artículo 15 de la rendición de cuentas. Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista entonces con el doctor Pérez.